Increíble transformación, padre soltero revela un secreto inesperado en entrevista y sorprende a todos. Miguel, con sus manos curtidas y su sonrisa sincera, era el plomero de su barrio, el hombre que podía arreglar cualquier grifo, pero que no lograba reparar el vacío que dejó su esposa. Cada mañana, al amanecer, salía con su hija Valentina, de 10 años, en busca de un nuevo día, esperando que el aroma de los tacos al pastor pudiera ahogar un poco el dolor. Vivían en un pequeño departamento, lleno de risas, pero también de recuerdos que a veces pesaban más que su escueta economía. Las noches eran largas, Valentina hacía sus tareas mientras Miguel trataba de lidiar con la soledad. Su hermano, Alejandro, un empresario que vivía en un mundo de lujos, no perdía oportunidad de criticar su vida. Miguel, despierta, tu hija merece más que un barrio popular, le decía con desdén, como si la pobreza fuera un pecado. Y aunque Miguel sabía que el amor y la solidaridad eran lo que realmente importaba, la presión de su hermano lo hacía sentir pequeño. Una tarde, durante un almuerzo familiar, la tensión llegó a un punto de quiebre. Valentina, atrapada entre dos polos opuestos, miraba su plato de frijoles, callada. ¿Vas a dejar que tus sueños se mueran aquí?, le gritó Alejandro. Las palabras resonaron en Miguel como un eco doloroso. Una lágrima escapó por el rostro de Valentina. La culpa lo ahogaba, él solo quería hacerle sentir felices. Pero, quizás, se sentía también un poco perdido. Entonces, una mañana, el destino le dio una oportunidad inesperada. Un programa de televisión local que celebraba historias de superación se interesó en él. La idea de que su vida pudiera inspirar a otros lo emocionó y asustó. Es la oportunidad que necesitábamos, le dijo a Valentina, quien, animada, le dijo que debía hacerlo. Con el corazón en la mano, decidió que era el momento de compartir su historia. La noche de la entrevista fue mágica y aterradora. Las luces brillaban y el micrófono parecía más grande que él. Miguel empezó a hablar de sus luchas, de cómo había aprendido a vivir con dignidad. Pero justo cuando se sintió fuerte y decidido, el nudo en su garganta lo detuvo. Con voz temblorosa, se atrevió a revelar el secreto que había guardado por años. Nuestra familia siempre ha creído en la importancia de la unidad y la dignidad, sobre todo en tiempos difíciles. Valentina no pudo contener las lágrimas. En ese momento, vio a su papá bajo una luz distinta, un hombre fuerte que, aunque luchaba, nunca había abandonado sus principios. La cercanía del abrazo emocional entre ellos llenó la pantalla y, de repente, el hogar donde había vivido las críticas parecía lleno de esperanza. Pero en las sombras, Alejandro escuchaba, incrédulo, el cambio en su hermano. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El programa tocó a su fin, y el presentador le preguntó a Miguel cómo veía su futuro. Se quedó en silencio, mirando a Valentina. Su mirada era una mezcla de desafíos y esperanzas. ¿Realmente su viaje de transformación apenas comenzaba? Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de expectativas. ¿Qué pasaría con sus lazos familiares? La historia apenas comenzaba y el futuro, incierto y brillante, parecía llenarse de posibilidades. Miguel no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza. Mientras los aplausos del público resonaban en el estudio, la mirada de Valentina le llenaba de energía. Sin embargo, al salir del programa, la realidad lo golpeó como una ola. ¿Qué sigue ahora?, pensó, mientras caminaba por las calles que conocía tan bien. Al llegar a casa, el teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Qué hiciste? Me han llamado de la empresa. Algunos han visto lo que dijiste, y ya sabes cómo son los medios, dijo su hermano, su voz cargada de preocupación y un toque de incredulidad. Miguel sintió que la atmósfera se tensaba de nuevo. No dije nada malo, solo lo que había en mi corazón, respondió con firmeza, aunque la duda lo invadía por dentro. ¿Acaso había desatado una tormenta con su confesión? Esa noche, mientras Valentina dormía, Miguel se sentó en la cocina, rodeado de una calidez familiar.
pero también con la carga de lo inesperado. El televisor seguía encendido, mostrando reacciones a su entrevista. Algunos comentarios eran de apoyo, otros llenos de críticas, había quienes decían que todo era un truco para atraer atención. Miguel se sintió dividido, como si el mundo estuviera observando cada paso que daba. La presión aumentaba al día siguiente. En la escuela de Valentina, sus compañeros le hacían preguntas sobre su padre, y la niña, al principio emocionada, comenzó a percibir el peso de la curiosidad ajena. ¿Tu papá realmente es un héroe?, le preguntaron. Valentina, sintiendo el estruendo interno de ser el centro de atención, respondió con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos: sí, lo es. Pero por dentro, la inseguridad crecía, y Miguel, sintiendo la sombra de sus miedos asomarse, decidió dar un paso adelante. Habló con su hija esa noche, proceso que se sintió como abrir una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Valentina, sé que esto puede ser abrumador. No quiero que pienses que tienes que cargar con el peso de nuestros sueños, comenzó, su voz temblando. Pero ella lo interrumpió. Papá, yo creo en ti. Quiero ayudar. ¿Podemos hacer algo juntos?, dijo con determinación. La respuesta de Valentina sacudió a Miguel. Su pequeña no solo quería ser parte de esta historia, sino que ya estaba abriendo la puerta hacia un nuevo comienzo. Juntos, comenzaron a planificar una comunidad de apoyo, donde otros padres solteros pudieran compartir sus historias. Podemos hacerlo, dijo Valentina, llenando al pequeño departamento de entusiasmo. Sin embargo, la alegría fue corta. Una mañana, Miguel encontró una carta en el buzón. Un aviso formal de la escuela: la dirección de Valentina no cumplía con los requisitos de residencia. ¿Qué significa esto?, murmuró Miguel, leyendo el documento una y otra vez. La realidad se precipitaba sobre ellos. Inesperadamente, Alejandro apareció. No puedo creer que te estés metiendo en esto. Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido, le dijo, su voz llena de desdén. Miguel sintió que la tensión aumentaba. Que estaba dispuesto a perder por mantener su dignidad. ¿Podría enfrentar la tormenta que se estaba armando sin ceder ante la presión de su hermano? Con cada decisión que tomaba, Miguel sabía que el camino se complicaba más. Pero en el fondo, había una chispa nueva en su vida, un deseo de luchar que nunca había sentido con tanta fuerza. La transformación había comenzado, pero aún había mucho por descubrir. Mientras miraba a Valentina jugar en la sala, Miguel se dio cuenta de que no luchaba solo. Había una fuerza en el amor que tenía por ella. Pero, al mismo tiempo, la pregunta divina persistía: ¿podría su amor ser suficiente para enfrentar lo que venía? El futuro era incierto, pero una realidad latía con fuerza: la vida que habían imaginado juntos estaba justo al alcance, o se alejaba cada vez más. La pregunta era, ¿qué decisión tomaría Miguel en el siguiente reto? Mientras el cielo se oscurecía, un fogonazo de luz iluminó su corazón. Todo estaba por cambiar, y esta vez era su momento de tomar las riendas. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido? Miguel no pudo dormir esa noche. La carta seguía pesando en su mente como una losa. Cumplir con los requisitos de residencia, repetía la frase una y otra vez, como un eco desgastado en su cabeza. Se levantó de la cama y caminó hacia la sala, buscando el consuelo de la luz suave que entraba por la ventana. Valentina estaba dormida en su habitación, ajena a la tormenta que se avecinaba. Se sentó en el borde del sofá, sintiendo el roce del material contra su piel, y pensó en cómo toda su lucha podría desmoronarse por un simple papel. Sus sueños de construir una comunidad para padres solteros, de ser el héroe que su hija veía, parecían cada vez más lejanos. Pero, ¿se rendiría? No, pensó, esa palabra no estaba en su vocabulario. Al amanecer, la casa se llenó de un nuevo aire. Valentina entró a la cocina con un brillo de emoción en sus ojos. Papá. He estado pensando en el nombre para nuestro grupo. Podemos llamarlo Unidos por nuestros sueños, exclamó, moviendo las manos como si dibujara sus ideas en el aire. Miguel sonrió, dejándose llevar por la energía contagiosa de su hija. Me encanta. Es perfecto, ¿verdad?, dijo él, tratando de ocultar sus propias ansiedades, pero su sonrisa se desvaneció cuando el teléfono sonó nuevamente. ¿Era Alejandro, esta vez más calmado pero decidido? Miguel, tienes que pensar bien en esto. Lo que hiciste es un revés.
Un grupo de apoyo suena bonito, pero ¿y si alguien lo utiliza en tu contra? Te lo advierto, esto no es un juego, dijo su hermano. ¿Y qué sugieres? ¿Que me quede callado y haga como que todo está bien? Respondió Miguel, apretando los dientes. Estoy tratando de protegerte. Hay más en juego que solo tus sueños. Valentina no debe ser parte de esto, insistió Alejandro. Ella quiere ser parte de esto. Déjala luchar por su futuro, contestó con la voz firme, aunque se le encogía el corazón. La idea de que su hermano pudiera estar en lo cierto le resultaba aterradora. ¿Realmente estaba poniendo en riesgo a su hija? Esa tarde, mientras escuchaba a Valentina hablar de sus sueños para el grupo, Miguel sintió algo más que incertidumbre. ¿Había un fuego que se avivaba en su interior? Vamos a reunir a las personas el viernes, dijo de repente, tomando una decisión que lo llenaría de fuerza. No puedo dejar que el miedo me controle. Valentina saltó de alegría y corrió a abrazarlo. En ese instante, Miguel se sintió más fuerte de lo que había estado en mucho tiempo. No solo iba a pelear por su voz, sino por una comunidad que había estado esperando ser formada. A medida que la semana avanzaba, hizo volar las invitaciones. En el parque local, un lugar que una vez había sido un refugio para él y Valentina, se preparaba para un encuentro. Sin embargo, la presión no disminuía. Las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas, todo lo que había previsto seguía acechándolo. El día de la reunión llegó. Miguel se detuvo frente al espejo, ajustando su camisa una y otra vez, sintiendo la mariposa en su estómago. Esto es por Valentina, se repitió, tomando aire profundo. Se imaginó a ella, sonriendo y animándole desde la multitud. Cuando apareció en el parque, se encontró con una pequeña multitud de padres mirando hacia él. Algunos conocidos, otros simplemente curiosos. Pero al sentirse observado, una nube de inseguridad lo envolvió. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a hablar. Bienvenidos a Unidos por Nuestros Sueños, dijo, su voz firme aunque el corazón le latía desbocado. Pero en ese instante, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Alejandro, su rostro sombrío y decidido. Miguel lo vio avanzar hacia él, y toda la plenitud de su momento comenzó a tambalear. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, el sudor empezando a resbalarle por la frente. Alejandro no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Voy a hablar. Tú no puedes manejar esto solo, dijo su hermano, y el murmullos comenzaron en la multitud. El aliento de Miguel se volvió inestable. Estaba dispuesto a abrir su verdadero corazón mientras su hermano se preparaba para interrumpirlo. El aire estaba tenso, y algo más grande estaba a punto de suceder. Miguel miró el rostro decidido de Valentina, Suna en el fondo, y supo que no podía dar marcha atrás. Escuchen, comenzó, justo cuando se armaba la tormenta. ¿Podría afrontar su verdad? ¿Sería suficiente el amor que tenía por su hija? La incertidumbre lo golpeó, pero tenía que seguir, no solo por sí mismo, sino por ella. Mientras el clima se oscurecía, Miguel tomó una profunda respiración, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿sería para bien o para mal? La tensión del momento se volvió palpable, como si el aire mismo se hubiera detenido. Miguel miró a su hermano, a la multitud que expectante lo miraba, y a Valentina, que con ojos brillantes mostraba apoyo incondicional. En ese instante, supo que no podía dar marcha atrás. Escuchen, repitió, sintiendo el aliento caliente de su decisión. Esto es más que solo un nombre o un grupo. Es sobre nosotros. Es sobre nuestras historias, nuestras luchas y nuestros triunfos. Es sobre crear un lugar donde los padres solteros no se sientan solos. Justo en ese momento, la voz le tembló. La vulnerabilidad que había estado reprimiendo creció y, a medida que hablaba, el nudo en su garganta se hizo más grande, pero las palabras fluyeron. Quiero que Valentina se sienta parte de algo más grande. Quiero que se sienta segura, que sepa que tiene una comunidad a su alrededor. Su mirada se cruzó con la de su hija y vio como una pequeña sonrisa se asomaba en su rostro. Me temo que nada de esto es fácil, interrumpió Alejandro, con el ceño fruncido. No todos van a ver esto como algo bueno. Algunas personas solo ven problemas, Miguel. Cuídate. Sus palabras eran un puñetazo en el estómago, pero Miguel se recordó a sí mismo que estaba allí por una razón, no permitiría que el miedo se interpusiera en el camino de su dignidad.
Tal vez esta comunidad no sea perfecta, continuó, su voz ganando fuerza. Pero yo sí puedo ser un padre para mi hija. Y juntos, podemos ser mejores para nosotros mismos. Escuchó murmullos en la multitud, algunos se veían conmovidos, otros aún eran escépticos. Pero, ¿cómo podía dejar que el temor de unos pocos apagara la esperanza de muchos más? Alejandro lo miraba fijamente, incapaz de ocultar su preocupación, pero Miguel sentía que el momento se volvía suyo. Era como si todos los días de lucha, el sudor y las noches en vela lo hubieran preparado para este instante. Unidos por nuestros sueños no es solo un lema, dijo Miguel, con los ojos brillantes. Es un llamado a la acción. Un recordatorio de que juntos somos más fuertes. Cada uno de ustedes tiene su propia historia, y cada historia importa. Aquí es donde empezamos a compartir, a unirnos, a levantar nuestras voces. La respuesta de la multitud fue variada. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros murmuraban entre sí. La mirada de Valentina nunca lo dejó, ella creía en él a pesar de todo. Miguel sintió un impulso de adrenalina, como si su corazón estaba latiendo al ritmo de una nueva unión, de repente, sintió que podía ir más allá, revelar más de lo que había mantenido en las sombras. Y hay algo que he guardado para mí, algo que nunca he compartido con nadie. En ese momento, Alejandro dio un paso hacia adelante, casi como si quisiera detenerlo, pero Miguel levantó una mano. No, déjame hablar. Esto es importante, el silencio se hizo más profundo, la incertidumbre envolvía el espacio. Me he sentido como un fracasado, como si constantemente estuviera luchando contra un sistema que nunca me ha querido apoyar. La verdad es que estoy aquí por Valentina, estoy aquí porque quiero cambiar esa historia. Quiero que ella sepa que puede levantarse de sus caídas, que puede luchar por lo que quiere. Sintió como las lágrimas comenzaban a formarse, y luego continuó, y también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de ser juzgado, pero no estoy solo. Nunca he estado solo, la multitud comenzó a reaccionar, a murmurar. Algunos rostros mostraban lágrimas, otros asintiendo con la cabeza. Miguel se sentía vulnerable, pero en ese instante, su pánico se transformó en poder, y antes de que pudiera contenerse, siguió hablando: no somos solo un grupo de padres solteros, somos un movimiento. Juntos, podemos convertir el miedo en fortaleza, y la soledad en unidad. Cuando miró de nuevo a su hermano, Alejandro no sabía qué decir. La mirada de Miguel lo desarmaba, quizás había algo más importante que el juicio. La conexión entre ellos parecía tambalearse en la incertidumbre, pero Miguel solo se centró en la multitud que lo rodeaba. De golpe, alguien levantó la mano. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Y él supo que su respuesta podría cambiarlo todo. Estamos aquí por un propósito, respondió con firmeza. Porque yo no lucharé solo más. ¿Quién se une a mí? Mientras los gritos de afirmación comenzaban a remolinarse entre la multitud, Miguel sintió que había dado un paso más dentro de él y hacia el cambio que todos esperaban. Pero en la oscuridad de esa victoria incipiente, una pregunta escalofriante quedó flotando en el aire, casi como si el destino quisiera azotarlo: ¿sería suficiente esta valentía para mantener a salvo a Valentina en el camino que se avecinaba? La energía en la plaza era eléctrica, como si cada pulso del corazón de Miguel resonara en los presentes. Los ecos de su declaración aún reverberaban en el aire. Estaba sorprendido por el apoyo, era como si cada grito fuera un ladrillo más en el cimiento de su nueva visión. Pero en medio de la euforia, una sombra de preocupación lo envolvía. ¿Quién se une a mí?, había preguntado, y ahora un grupo creciente de manos se levantaba entre la multitud. Miguel sintió un nudo en su pecho. La victoria que había anticipado se comenzaba a sentir como una responsabilidad gigantesca. Y si no estaba preparado para lo que venía, Alejandro, aún con una expresión de incredulidad, se dejó llevar por la energía del momento. Yo pronunció, aunque su tono era más de inquietud que de entusiasmo. Al ver a su hermano en ese estado, Miguel se sintió atrapado en un tira y afloja de emociones. Pero Valentina, con su contagiosa sonrisa, lo empujó a seguir adelante. Mientras los gritos de unión se volvían más fuertes, la realidad de lo que implicaba su propuesta comenzó a calar hondo. «Necesitamos una reunión», gritó Miguel, tratando de organizar el murmullo entusiasta. «Un lugar donde podamos planear, compartir ideas y construir este sueño». Esto no termina aquí. Valentina, emocionada al ver la respuesta de la comunidad, se acercó a él y le tomó la mano. «¿Vas a hacerlo, papá?»,
¿Vamos a ser realmente una familia con otros? Su candidez lo llenó de calidez, pero también lo ahogó. La certeza de que debía ser un modelo a seguir en este nuevo camino se desbordaba, mientras la multitud se dispersaba lentamente, muchos se ofrecieron para ayudar, algunos para compartir sus historias, otros para buscar recursos. Miguel sintió una oleada de gratitud, sabía que podrían crear algo especial juntos. Pero sobre todo, sabía que la tarea no sería sencilla. Al llegar a casa, la casa se sintió más silenciosa que de costumbre. Valentina se sentó a su lado, inquieta. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, la preocupación dibujada en su pequeño rostro. Él la miró, sintiendo su fragilidad. «Sí, cariño. Solo un poco cansado». Pero en su interior, luchaba con la ansiedad que había estado escondiendo. «Mañana tenemos mucho que hacer. Pero juntos, somos más fuertes, ¿verdad?». Valentina asintió vigorosamente, llenando el espacio con su luz. Esa noche, mientras Valentina dormía, Miguel se sentó junto a la ventana. Observó las estrellas titilar en el cielo y se preguntó si esa misma luz podría guiarlo en su camino. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo asaltó: ¿cómo manejaría a aquellos que se opondrían a su esfuerzo? Había murmullos de resistencia en su mente, los ecos de sus propios miedos amenazaban con ahogar su determinación. A la mañana siguiente, armado con listas y planes, se reunió en la plaza con los participantes que habían prometido ayudar. La emoción llenaba el aire, sin embargo, al igual que una sombra, la ansiedad lo seguía. Un grupo de padres solteros entró en la reunión, algunos con rostros familiares y otros completamente desconocidos. Miguel tenía que asegurarse de que todos sintieran que estaban en un lugar seguro. «Gracias por venir», comenzó, intentando captar la atención. «Hoy no solo vamos a hablar de sueños. Vamos a hacer que sucedan». Fue recibido con murmullos de aprobación, pero su pecho seguía pesado. ¿Podría ser el líder que ellos necesitaban? Cuando la discusión se calentó, una voz familiar salió del fondo. Era Clara, una mujer que había sido parte de su vida desde hace años, que lo miraba con un aire de desafío. «Esto es hermoso, Miguel, pero ¿cuál es tu verdadero plan? No todos creen en ti». El aire se volvió denso. Las miradas se centraron en él, interrogativas y escépticas. Miguel sintió que el tiempo se detenía, la presión de las expectativas se asentaba sobre sus hombros. ¿Qué respondería? En ese instante, supo que debía elegir sus palabras con cuidado. No solo había una comunidad esperando que liderara, sino una familia que necesitaba un padre, un protector. Y fue entonces cuando todo cambió. Una idea surgió en su mente, un recuerdo antiguo que podría desatar la verdadera fuerza del grupo, un secreto que podría unirlos o destruirlos. Su corazón latía con fuerza. Debía tomar la decisión correcta. ¿Sería el momento de revelar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo? «Clara», comenzó, retando su voz a salir con firmeza. «La verdad es que hay algo que todos deben saber. Algo que puede cambiarlo todo». «Todos», terminó Miguel, sintiendo el peso de cada palabra como un grillete en su lengua. La sala se envolvió en un silencio tenso, un crujir de inquietud y curiosidad. Miguel miró a Clara a los ojos, buscando confianza, y luego a la gente que lo rodeaba. Había llegado el momento de ser un líder, un faro en esta tormenta de emociones. «Lo que no he compartido con muchos de ustedes», continuó, «es que he estado luchando. No solo por ser un padre soltero, sino por enfrentar mis propios demonios». Algunas miradas se entrelazaron con compasión, mientras otros asintieron con la cabeza, entendiendo la lucha interna que tantas veces había sido silenciada. Miguel sintió una mezcla de alivio y miedo. «Ha habido días en que la duda me ha consumido. A veces, me pregunto si soy suficiente, si puedo proporcionar no solo estabilidad, sino también sueños». Un murmullo suave se extendió por la sala. Clara, aún la voz del desafío, se acercó un poco más. «Sabemos lo que es dar. ¿Pero qué hay de recibir? Necesitamos saber que este viaje no es solo tu carga». Valentina, que estaba cerca, sujetó la mano de su padre con fuerza. «Papá, tú no estás solo», dijo con esa inocencia que solamente un niño puede tener. «Estamos contigo. Eres nuestro héroe». Su bosquejo de una sonrisa iluminó el ambiente sombrío y Miguel se sintió rejuvenecer. Reuniendo su coraje, Miguel decidió profundizar. «Hay algo más.
Un legado familiar que nunca considerando compartir. Mis padres siempre soñaron con un lugar donde las familias pudieran reunirse, un espacio de amor y arte. Sin embargo, esos sueños se perdieron con ellos, dejando un vacío que yo jamás había llenado. Los murmullos aumentaron, sus corazones latiendo como uno solo, y en ese instante, la esencia de la comunidad comenzó a sentirse más fuerte. Si logramos que su sueño se cumpla y construir ese espacio, no solo honramos su memoria, sino que también brindamos un hogar a todos nosotros. Algunos padres comenzaron a murmurar sobre sus propias pérdidas, compartiendo historias de escollos y visiones que nunca se concretaron. Miguel pudo escuchar en esos ecos un deseo común, la lucha de ser más que sobrevivientes. El ambiente era tangible, un fuego en los corazones de todos los presentes. Clara, con un brillo decidido en su mirada, fue la primera en levantarse. Si esto es un movimiento hacia adelante, cuenten conmigo, dijo con fervor. Uno a uno, los demás comenzaron a unirse, levantando sus manos, llenos de esperanza. El espacio parecía vibrar con la energía de un nuevo propósito. Miguel sintió como el nudo en su pecho se desataba. La presión de ser un líder comenzaba a transformarse en una oportunidad de ser un guía, alguien dispuesto a enfrentar el camino junto a su comunidad. Empecemos hoy mismo, dijo Miguel, la determinación en su voz rebosante de pasión. Comencemos a crear lo que a muchos les fue negado. Esto es solo el comienzo. Las manos se unieron, las risas y las lágrimas se entrelazaron, y en ese momento Miguel sintió como la confianza crecía entre todos ellos. Pero aún había el eco de su secreto, rebotando en su mente. Un secreto que podía traer consigo el riesgo de perder todo lo que había ganado, algo que, si revelaba, podría cambiar el rumbo de lo que estaban construyendo. Entonces, un pensamiento lo asaltó, ¿y si esto no funciona? ¿Y si lo que venga es un camino de espinas, lleno de pérdidas en lugar de victorias? Con cada sonrisa que lo rodeaba, se sintió más valiente, pero también más consciente del abismo que tan cerca estaba de caer. Las miradas de todos los presentes estaban fijas en él, cargadas de expectativas y emociones crudas. Miguel sabía que debía decidir pronto. Compartiré lo que hay en mi corazón. Pero primero, debemos sentarnos y planear. Antes de abrir el juego, ¿están listos para asumir un viaje que puede transformar nuestras vidas? La emoción en el aire era casi palpable cuando Miguel observó las cabezas asentir. Pero en su interior, una voz aún advertía, ¿estás listo para enfrentar la verdad? Mientras el grupo comenzaba a concebir su futuro, Miguel entendió que no solo era el pasado lo que los uniría. Era el futuro desconocido lo que podría traerles esperanza o destrucción. Y si todo se viniera abajo por la verdad que guardo, ¿sería capaz de enfrentarlo? Se planteó sin respuestas claras en su mente. Con el corazón latiendo acelerado, el momento había llegado. Habían tomado la decisión de crear un espacio, la familia que tanto anhelaban. Pero, ¿habría cabida para él si su verdad salía a la luz? Miguel respiró hondo. El aire en la sala parecía más pesado, como si todas las esperanzas y temores de cada persona presente se hubieran reunido en un solo espacio. Era hora de actuar, de dar ese paso hacia lo desconocido, pero su mente seguía enredada en pensamientos oscuros. ¿Estarían listos para la verdad que podría desmoronar su pequeño castillo de promesas? La energía en la sala chisporroteaba. Los padres compartían ideas, algunos dibujando bocetos en servilletas, otro levantando voces llenas de entusiasmo al mencionar actividades para el futuro centro. Clara miraba a su alrededor, sus ojos brillaban con la inocencia de los sueños. Pero había algo más detrás de su sonrisa, una pequeña sombra que Miguel no podía ignorar. De pronto, lo que había comenzado como un momento de unión se tornó en un torbellino de emocionantes proposiciones. Se habló de talleres de arte, de noches de cine comunitarias, de jardines donde los niños pudieran correr. Era la oportunidad de dar vida a lo que su familia había anhelado. Pero Miguel luchaba con su propio viaje interno, incapaz de dejar que el pasado lo confinara. Debemos encontrar un lugar adecuado, sugirió Clara, con una voz que resonaba con fuerza. El corazón del barrio necesita un hogar. Entonces, busquemos el lugar donde construiremos todo esto, interrumpió un padre, entusiasmo palpable en su voz, junto lo encontraremos. Mientras la conversación fluía, Miguel sintió un fuego interno. La visión de su familia y la comunidad unidas empezaba a brillar en su mente. Pero el eco del secreto seguía resonando,
intensificándose con cada risa, con cada idea que se compartía. Se preguntaba si serían capaces de rivalizar con los sueños que había ocultado. Clara se movió hacia él, con una mirada decidida. «Papá, tenemos que hablar», susurró, apartándolo un tanto de la multitud. Su voz era una mezcla de preocupación y confianza, una llamada a la acción. Miguel le hizo un gesto para que se acercara más. Era como si, en ese breve instante, se detendieran el bullicio y el ardor del grupo. «Dime, hija», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Lo que tienes en tu corazón también incluye el pasado de nuestra familia?» ¿El por qué? La pregunta atravesó a Miguel, desnudando la base de sus temores. Clara tenía un sentido agudo de lo que significaba ser parte de su historia, incluso cuando él no se atrevía a compartirla. «Clara», yo titubeo, la tono de su voz suave como el susurro de una brisa. Buscaba las palabras adecuadas, pero solo chocaban entre sí dentro de su mente. «Sabes que está bien. Puede que esto sea algo que nos una más. Los demás también lo entenderán», insistió, y sus ojos brillaban con la fe que solo un hijo puede tener en su padre. Un grupo cercano captó la conversación y giraron la cabeza. Miguel se sintió observado, una sensación de vulnerabilidad que lo atrapó. El peso de sus decisiones lo golpeó. Tal vez, al compartir su verdad, transformaría su carga en una liberación. Recapacitó por un momento, recordando las historias que había oído en su infancia, relatos de amor y sacrificio, pero también de traición y dolor. Esa compleja mezcla era lo que lo había traído hasta aquí. «Quiero hacerlo, pero hay cosas en mi pasado que quizás resulten difíciles», su voz vacilante dejó una pausa en el aire. A lo lejos, vio esperanzas brillar en los ojos de su comunidad. «Comparto su anhelo por construir ese hogar. Pero debo ser honesto sobre lo que realmente me ha traído a este punto». La sala se silenció como un soplo. La expectativa cargaba cada rincón, los murmullos cesaron, y Miguel sintió la tremenda responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. «¿Están listos para escuchar?», preguntó, su voz firme a pesar de que su corazón latía desbocado, aunque sabía que su revelación podría cambiarlo todo. Había un destello en su pecho que lo empujaba hacia adelante. No se trataba de simplemente construir un espacio físico, sino de dar luz a sombras que habían permanecido ocultas demasiado tiempo, mientras buscaba la mejor forma de comenzar. Una figura en la entrada de la sala lo congeló. Un rostro conocido, pero cargado de emociones complicadas, se asomaba por la puerta. La verdad, pareciera, apenas comenzaba a abrirse camino hacia la luz, y Miguel sintió que en ese momento, todo podría cambiar. «¿Quién es?», le susurró Clara, sintiendo la tensión en el aire. A medida que la figura avanzaba, Miguel supo que este era solo el comienzo de un viaje que podría convertirse en su peor pesadilla o, irónicamente, en la esperanza que todos anhelaban. Miguel sintió como su estómago se encogía. La figura avanzaba lentamente, como si cada paso pesara toneladas. Reconoció a Pablo, un viejo amigo de su juventud, alguien que había estado presente en los días más felices y también en los más oscuros. Sin embargo, el brillo en sus ojos hablaba de algo más, algo que traía consigo un torrente de recuerdos de una vida que intentaba dejar atrás. «Pablo», murmuró Miguel, la voz apenas saliendo de su boca. «Llevo buscando hablar contigo», comenzó Pablo, su tono grave. «Lo siento por aparecer así, pero hay algo que debemos discutir, algo que puede afectar todo lo que estás construyendo aquí». La sala estaba envuelta en un silencio denso. La ansiedad de Miguel era palpable, un eco de inquietudes que pulsaban entre cada uno de los presentes. Clara lo miraba, su expresión mixta de sorpresa y preocupación. «¿De qué estás hablando?», preguntó Miguel, su voz titilando con inquietud. «Tu pasado no está tan enterrado como crees», respondió Pablo, con una mezcla de compasión y urgencia. «He estado investigando, hay cosas que no le has contado a Clara. Cosas que podrían cambiar todo». Miguel sintió un frío recorriendo su espalda, como si cada palabra de Pablo fuera un disparo certero a su frágil estabilidad. «No es el momento, Pablo. Estoy aquí para construir un futuro, no para abrir viejas heridas», replicó con firmeza, pero en su interior, el temor comenzaba a abrirse paso. «No puedes seguir ocultando las cosas que te definen. La comunidad merece sinceridad. Clara merece saber la verdad», insistió Pablo, su mirada fija en la de Miguel. Algo en su voz resonaba, una verdad a la que Miguel se resistía.
El murmullo de la gente a su alrededor se intensificó, las voces curiosas comenzaron a entrelazarse en preguntas y comentarios, pero Miguel solo podía concentrarse en el rostro de su amigo. En un instante, las paredes del futuro que había empezado a construir parecían tambalearse, amenazando con desplomarse. ¿Qué cosa?, preguntó Clara, sin poder contener su curiosidad. Miguel se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a su viejo amigo, sino a todos los que habían puesto su fe en él. Clara, esto no deberías oírlo, tartamudeó Miguel, pero la determinación en los ojos de su hija le recordó que las verdades a menudo necesitan salir aunque duelan. Quiero saber la verdad, papá, insistió Clara, su voz firme pero temblorosa. No quiero más secretos. La sala se hizo eco de esas palabras, y Miguel se sintió acorralado. Pero entender que de su reticencia dependía no solo su paz mental, sino el futuro de Clara, lo sacudió más fuerte que cualquier secreto oculto. Está bien, voy a contarlo. Miguel inhaló profundamente, sintiendo que el aire le faltaba. Pero necesito que todos me escuchen sin juzgarme. Hay un pasado que llevamos en la sangre, y no todos son buenos recuerdos. Clara caminó un paso hacia él, sus ojos llenos de confianza. Te apoyamos, papá. Eres más que tu pasado. Pablo asintió, y la sala, ahora impregnada de una tensa espera, se dispuso a escuchar. En ese instante, Miguel sintió una chispa, una posibilidad de transformación. Ser honesto podría ser la única manera de abrir la puerta hacia un verdadero cambio, no solo para él, sino para todos los que había amado y perdido. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, una voz explosiva cortó el ambiente. ¿Acaso sabes que hay más personas involucradas? Tu historia no es solo tuya, gritó una mujer del fondo de la sala, sus ojos fulgurantes de indignación. El corazón de Miguel se detuvo. Esa frase resonó como un trueno. La revelación de su verdad estaba a punto de desatar una tormenta. Sin poder evitarlo, se preguntaba si la verdad que había guardado con tanto celo podría arrastrar consigo todo lo que había construido. ¿Podría haber más secretos dispuestos a salir a la luz que tal vez nunca imaginó? ¿Qué más hay, Miguel?, insistió Clara, apretando su mano. La comunidad se había vuelto una sola voz, demandando la verdad, mientras miraba a sus seres queridos y a la comunidad que había alentado sus sueños, se dio cuenta de que esta era su oportunidad. La verdad estaba lista para salir, y su vida, una vez más, estaba a punto de cambiar. Miguel sintió como las miradas curiosas se posaban sobre él, como un calor que lo envolvía. Cada segundo parecía expandirse, arrastrando consigo el peso de su historia. La mujer que había hablado, Irma, una antigua conocida del barrio, mantuvo su postura, su mirada ardiente siendo un faro de desafío y exigencia. ¿Qué más hay que no sabemos?, demandó, como si no hubiese manera de escape. Es complicado, empezó Miguel, su voz temblando mientras buscaba las palabras adecuadas. A veces, la vida te lleva por caminos oscuros, y yo tomé decisiones que no siempre fueron las correctas. Se detuvo, sintiendo la presión de la comunidad y la agitación de Clara a su lado. ¿Miedo a enfrentar lo que eres?, preguntó Pablo, interrumpiendo el silencio con un tono que, lejos de ser acusador, era casi comprensivo. Eso es lo que ha hecho que esto se convierta en un secreto, y no en una historia de transformación. Has sido más que un amigo para mí, pero dejaste huellas en tu camino. Lo que temes puede ser tu mayor fuerza. Miguel miró a Pablo, recordando las charlas en su juventud, los sueños compartidos y las promesas de un futuro brillante. Sin embargo, la realidad había sido más dura de lo que había imaginado. Se sentó de nuevo, los recuerdos como sombras al acecho en su mente. Hace años, hice cosas que me hicieron perder el rumbo, continuó, su voz baja pero clara, no solo para mí, sino para otros. Creí que podía escapar sin repercusiones. Perdí amigos y dañé a quienes más quería, y no he tenido el valor de admitirlo. ¿Me alejé? Pero no puedo esconderlo más y no quiero que Clara cargue con el peso de mis decisiones. Ella merece la verdad, aunque duela. Las palabras flotaron en el aire y, por un momento, el murmuro de la sala se detuvo. Clara lo miraba con asombro, mezclado con una comprensión profunda. ¿Qué hiciste, papá?, inquirió, su voz tiñéndose de preocupación. Las otras voces estaban en suspenso, la tensión palpable. Hubo un tiempo Miguel cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran, en que me vi ensuciado en un mundo de malas influencias.
Me uní a un grupo que se dedicaba a cosas ilegales, convencido de que era solo un juego. Pero pronto, la diversión se tornó peligrosa, y fui parte de algo que causó daño. Pasé tiempo en prisión, y he vivido con eso desde entonces. Un susurro recorrió la sala, las expresiones cambiando de sorpresa a compasión. Miguel sintió que su corazón latía frenéticamente. Este era el momento de la verdad, la revelación que siempre había evitado. Pero mi deseo de cambiar comenzó una vez que conocí a Clara, agregó, mirando a su hija. Ella fue mi motivación para transformarme y dejar atrás todo eso. Me esforcé por ser un mejor padre, por construir un futuro. Pero ahora, al enfrentar lo que fui, me doy cuenta de que no puedo seguir construyendo sobre mentiras. Necesito ser un ejemplo, no solo a través de mis acciones, sino siendo completamente honesto. Clara apretó su mano aún más fuerte, su mirada llenándose de orgullo y amor, mientras el murmullo regresaba a la sala, esta vez con murmullos de comprensión y solidaridad. La comunidad que antes exigía respuestas ahora parecía unida en apoyo. No sé cómo responderán los demás, Miguel, pero valoramos tu valentía, dijo Irma, su voz más suave. Este es solo el comienzo de una nueva etapa. Miguel sintió un rayo de alivio atravesar su pecho. Quizás su pasado no fuera solo un peso, sino una oportunidad para enseñar y sanar, para mostrar que incluso tras las tempestades más fuertes, se puede encontrar un camino hacia la luz, pero justo cuando la sala comenzaba a llenar de aplausos y murmullos de aliento, una sombra cruzó el rostro de Pablo. ¿Y si hay consecuencias que aún no has considerado? Hay quienes no han olvidado y podrían dejarlos fuera de la comunidad que tanto has querido construir. Las palabras de Pablo sonaron como un eco de advertencia, y Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, mirando a su padre con preocupación. Creciente, Miguel sabía que su revelación había encendido una chispa, pero también podría haber despertado las llamas de algo más grande, algo que podría arrasar con todo lo que había construido. Hay más de lo que te imaginas en nuestro pasado, murmuró Pablo. Prepárate, Miguel. La tormenta apenas comienza. Miguel observaba a la comunidad que había comenzado a unirse en torno a él, y una mezcla de miedo y esperanza llenaba su corazón. Había expuesto sus cicatrices, y aunque había encontrado un apoyo inesperado, también sabía que su pasado podría traer consigo cargas que nunca anticipó. Clara, con su mano entrelazada con la de su padre, decía a cada momento que creía en él. No importa lo que haya pasado, papá. Estamos contigo, le decía, su voz firme y llena de fe. El eco de las palabras de Pablo resonaba en su mente. La tormenta apenas comienza. El futuro de su comunidad estaba en juego, y su revelación había abierto una caja de Pandora que podría provocar consecuencias imprevistas. Miguel sintió que el aire se cargaba de tensión, la incertidumbre era palpable mientras los murmullos se convertían en discusiones acaloradas. ¿Qué pasará si alguien de su pasado aparece? ¿Saben que estás aquí?, murmulló una voz entre la multitud. Miguel sintió como un escalofrío recorría su espalda, reconocía esa voz, una de las suyas del barrio que había sido testigo de sus caídas. ¿Por qué no le dijiste a Clara la verdad desde el principio?, preguntó alguien más, los rostros comenzaban a ser interrogantes. ¿Puede seguir siendo un líder si ocultó partes de su historia? Miguel cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso del juicio al que estaba sometido. Sé que las cosas son complicadas y tengo mucho por lo que responder, comenzó, levantando la voz. Pero creo firmemente que nuestro pasado no define quiénes somos, sino que puede ser la base sobre la cual construimos nuestro futuro. Las palabras resonaron en el aire, y aunque la incertidumbre nunca desaparecería por completo, conocía que tenía un propósito más fuerte que los miedos. Yo he luchado para dejar atrás ese capítulo oscuro, continuó. He trabajado duramente, y no quiero que mi historia se convierta en un muro entre nosotros. Las miradas del público comenzaron a suavizarse, y algunos asintieron con la cabeza. Es cierto, señaló Irma, levantándose de su asiento. Todos hemos luchado en algún momento, no solo tú. Necesitamos demostrar que la comunidad puede ser un lugar de perdón y sanación. La emoción llenó el espacio, y las palabras de apoyo fluyeron como un torrente. La energía en la sala empezó a cambiar, lejos de la desconfianza y la crítica. Miguel sintió que podía respirar de nuevo. Había un poder en la vulnerabilidad, en la honestidad, y sabía que estaba listo para dar ese paso. Necesitamos construir juntos. No hay secretos,
solo historias que nos unen, afirmó, mientras su mirada se centraba en cada uno. Sé que algunos pueden no estar de acuerdo, pero mi pasado no puede llevarse a cabo en mi presente si no me permiten aprender y crecer. Vio cómo algunos se sonrojaban ante su sinceridad, y otros se acercaban cada vez más al mensaje de unión. Su hermana Clara miraba a su padre con ojos llenos de admiración. Finalmente, Alejandro, quien había permanecido al margen, dio un paso al frente. Me siento confundido, Miguel. No quiero perderte por el pasado, pero estoy preocupado por lo que pueda venir, admitió, su voz temblorosa. La sinceridad de su hermano aumentó la carga emocional del momento. Lo sé, y te agradezco por estar aquí. Pero, por favor, recuerda que los caminos hacia adelante son siempre posibles si tenemos la voluntad. No se trata solo de mí, se trata de saber que juntos, podemos afrontar nuestros demonios, dijo Miguel, sintiendo que el amor de su familia lo envolvía. Valentina se acercó, dándole un abrazo a su papá y Alejandro. ¿Qué haríamos sin ti, papá? Siempre será un héroe para mí, sin importar los errores del pasado, susurró, y Miguel sintió que su corazón se llenaba de fuerza. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó uno de los padres en la multitud. Aquella pregunta había dejado un eco en el aire que merecía respuesta. Miguel sonrió. Volteó hacia la mesa donde todos empezaron a dibujar ideas, a construir sueños. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia. Haremos un plan, no solo para el espacio que soñamos, sino también para que cada uno pueda hablar de sus experiencias. Seremos una comunidad, y de la transformación personal vendrá una transformación colectiva, afirmó Miguel, las manos empezaron a levantarse otra vez mientras las ideas fluían. La atmósfera había cambiado, y el miedo se había convertido en motivación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Miguel miró a su lado a Clara, quien sonreía radiante. Sintió que cada paso que había dado hacia adelante había valido la pena. La comunidad estaba lista para crecer, para enfrentar lo que llegara a ser un futuro incierto, y con el apoyo mutuo, tal vez encontraran el camino hacia la sanación y el amor. Miguel, sintiendo ese nuevo ardor en su corazón, supo que caminaban hacia la transformación que tanto habían anhelado. Volvieron a ser una familia, no solo de sangre, sino de lucha y esperanza. Al salir, un sentimiento de unión inundó el espacio. Juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La verdad y el amor siempre ganarían, y el eco de las historias compartidas les guiaría hacia adelante. Si te tocó esta historia, no dudes en mostrarnos tu apoyo ahora. Necesitas suscribirte para no perderte las próximas historias exclusivas que seguirán inspirándonos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace toda la diferencia en ayudarnos a llegar a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber de tu experiencia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, podemos hacer mucho.